Con la clase. Muy buenas noches a todas, a todos entonces. Damos inicio a la clase del día de hoy. En los efectos prácticos vamos a continuar el trabajo que estábamos desarrollando respecto de Incoterms y su estructura, ¿no es cierto?, de comercial. Antes de avanzar en materia, quisiera que comentáramos como curso algunos elementos que vimos en la clase pasada que tienen relación con los Incoterms que alcanzamos a analizar, que fue el XWorks, el FAS y el FOB. Fueron esos tres que alcanzamos a revisar en detalle. Pregunto, ¿qué gastos o dónde sería el punto de transferencia de responsabilidad para una condición FAS? Importador. ¿En qué punto, en qué instancia o momento se transfiere la responsabilidad en una cláusula FAS? Desde el exportador hacia el importador. En el punto acordado de entrega en origen. Y específicamente, ¿cuál sería el momento? Previo a la embarcación. ¿Dónde Pero debiera estar la mercancía posterior. entonces? Al costado del buque, profe. Al costado del buque. Nosotros Con en carga. el transporte naviero entregamos la mercancía ¿en qué periodo? ¿Me repite la pregunta, por En favor? el caso de una operación marítima, ¿cuál es el periodo de entrega de la mercancía al transporte principal? No sé cuál es el periodo de entrega. ¿No? ¿Quién recuerda el concepto de stacking de nave? Profe, era 48 horas antes del arribo de la nave. 48 horas antes de la reunión, efectivamente. Y eso lo llamábamos, ¿cómo le Stacking. llamamos a esa instancia? A eso le llamábamos stacking de nave. ¿Ya? Fecha de stacking, que es ese periodo de 48 horas. En una cláusula ex fábrica, ¿en qué momento y lugar el exportador transfiere la responsabilidad respecto a la mercancía, objeto de la compraventa, al importador? ¿Desde que lo entrega a la fábrica? Desde que lo entregan a la fábrica. ¿El exportador es responsable del desaduanamiento en origen de la mercancía? No. ¿O debe entregar la mercancía con el trámite aduanero cursado? Tampoco. ¿En el caso del export? No. No, profe. No, muy bien, no. ¿Y en el caso del FOB? En el caso del FOB, ¿debe entregar la mercancía con el proceso aduanero cursado? Sí, profe. Sí. ¿Dónde termina la condición FOB entonces? Cuando la mercancía es subida al barco, Correcto. al buque como tal. Esto en la motonave, profe. En la motonave. ¿Incluiría esto el servicio de estiva a la mercancía una vez cargada? Sí. No, no lo incluye. No, No, profe, no lo incluyo. No En la el FOB, incluye. sí. La activa no. En el FOB no la incluiría, ¿no es cierto? La estiva Basta con... sí. no. Tania, la estiva es un servicio de la mercancía que se da una vez que ya ha sido embarcada. Y yo en la condición FOB basta con que la mercancía esté a bordo y yo ya transferí físicamente el bien y la responsabilidad. De tal forma que todo servicio a la mercancía desde el momento en que ha sido cargada en adelante será de cargo y de responsabilidad del importador. ¿Ok?
Por tanto, la última responsabilidad y el último costo asociado en el caso FOB sería el servicio de carguío, ¿no es cierto?, o gruaje, que operaría nosotros en el puerto para tomar la mercancía desde el delantal de muelle, que está al costado de la nave, ¿no es cierto?, para elevarla y dejarla en condición FOB, ¿eh?, o sobre la nave. Por tanto, la estiva en nave es un acto posterior y en consecuencia ya no formaría parte de la responsabilidad del exportador. Por consiguiente, se le va a cobrar al importador como parte del servicio de flete o por separado, pero en ningún caso al exportador. Bien, hecho estas aclaraciones, vamos entonces al FCA o Free Carrier. Este Incoterms tiene la particularidad de ser polivalente. ¿Esto qué significa? Que puede ser utilizado ya sea para un transporte aéreo, para un transporte marítimo, para una operación multimodal o incluso para una operación marítima o naviera, ¿cierto?, incluido la condición lacustre o fluvial. En el caso de la condición FCA, queda establecida que la transferencia de la responsabilidad se genera al momento de entregar o transferir la mercancía al transporte principal en el lugar convenido. ¿Ok? En el lugar convenido. Ello entonces implica que va a depender el medio de transporte a utilizar, el lugar convenido y en consecuencia el lugar y momento en que se va a transferir la responsabilidad. Primer caso, veamos un FCA como transporte carretero, camión. Habitualmente, cuando el transporte es carretero, ¿cierto?, por camión, en la condición FCA, esta va a ser llamada FCA bodega del exportador, ¿no es cierto?, en el fondo, porque viene el transporte principal o internacional a mi bodega, a mis dependencias a buscar la carga. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta, aquellos que han tenido alguna oportunidad de tener acceso a operaciones de comercio, que cuando yo voy a exportar vía carretera, el camión, la empresa de transporte internacional que va a hacer el servicio, viene a nuestra fábrica a buscar la carga, ¿cierto? En ese sentido, podríamos decir que hay una similitud a la exfábrica, porque también en la exfábrica vienen a mi bodega, ¿no es cierto?, a buscar la carga. Pero ¿cuál es una de las grandes diferencias que tiene este Incoterms FCA, transporte carretero, bodega, exportador, ¿no es cierto?, versus un EXWORKS? Primero, que en el FCA el exportador tiene la responsabilidad de entregar la mercancía sobre el camión, cargada. Es decir, llegó la empresa de transporte internacional a buscar la carga y yo, exportador, debo ocuparme de tomar la mercancía y dejarla cargada sobre, en este caso, el camión. ¿Para qué? Para que ese camión, ¿no es cierto?, luego salga, ¿no es cierto?, de mi bodega rumbo a destino final, pasando por la aduana terrestre correspondiente. Entonces, la primera gran diferencia es que en el FCA bodega exportador para el transporte carretero, yo debo como exportador dejar la carga sobre camión. Ahí termina mi responsabilidad. Entonces, imagínense si estamos cargando el camión y en ese ejercicio de carga se nos cae, se nos daña parte de la mercancía. Bueno, como exportador, entonces tendré la obligación, la responsabilidad de reponer esa mercancía, ¿cierto?, a fin de completar la carga. En cambio, cuando hablábamos de EXWORKS, la carga
yo la dejaba en mi bodega también, en condiciones de retiro, pero era el importador el encargado de venir a buscarla, tomarla, subirla a bordo y llevársela. ¿Me entienden? En cambio aquí yo, exportador, produzco, manufacturo, envaso, embalo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Dejo la mercancía en condiciones de despacho. Cuando llega el camión, tengo que dejarla debidamente cargada, ¿cierto?, acondicionada para que se la pueda llevar, ¿no es cierto?, al transporte internacional. Y por supuesto que a eso le tendría que agregar el servicio de agenciamiento aduanero, es decir, yo, exportador, además debo preparar y hacer todo el trámite aduanero de salida de la mercancía. De tal manera que cuando este camión llega a la aduana terrestre por la cual va a salir, ¿cierto?, esté el trámite aduanero cursado, la debida declaración de salida, ¿no es cierto?, y toda la documentación de respaldo que corresponde a esta operación. Por cuanto, no nos olvidemos que cada vez que va a ingresar o va a salir una mercancía al exterior, el trámite de salida, el trámite aduanero de salida, debe ejecutarse exclusivamente en la aduana por la cual va a efectuar la salida. En el caso del ingreso, por donde va a ingresar, digamos. Entonces, si este camión va a salir por la aduana de los Andes, yo, exportador, habré tenido que previamente tramitar su salida aduanera a través de mi agente de aduanas, ¿no es cierto?, en la aduana de los Andes. De tal manera, cuando el camión llegue, esté todo cursado, ¿cierto? No podría haberla tramitado aquí en la aduana metropolitana o en la aduana Valparaíso. No, tengo que hacerla por la aduana que va efectivamente a salir la mercancía. En consecuencia, en este Free Carrier Bodega Exportador para el transporte carretero, el nivel de responsabilidad para el exportador es un poquitito más avanzado que en el export, pero en ningún caso es como tan excesivo, porque como usted puede ver, el camión viene de mi bodega a buscar la carga, así yo no tengo que mover la mercancía a ninguna parte, a una aduana o a otro lugar, no. Solamente espero que el camión venga, cargamos y el camión se va. El camión salió de la fábrica, llegó a la esquina, chocó, se dio vuelta, se perdió toda la carga, ya no es responsabilidad mía como exportador. Así de simple. Yo cargué, la mercancía quedó en condiciones para ser despachada y yo automáticamente concluyo como exportador mi responsabilidad. Sin embargo, si este FCA fuese aéreo, por ejemplo, yo tendría como exportador que asumir la responsabilidad de tomar la carga, ¿no es cierto?, en mi bodega, subirla a un transporte local para llevarla al aeropuerto. Toda vez que al ser aéreo yo tengo que llegar con la mercancía al aeropuerto en condiciones para ser embarcada, porque no es como el camión, aquí yo tengo que saber llegar al aeropuerto. Entonces aquí yo, exportador, podría tomar eventualmente un seguro local, ¿no es cierto?, que cubriese el traslado de la mercancía desde mi bodega hasta el aeropuerto. Podría, acuérdense que el seguro no es obligatorio, podría asumir o no ese costo asociado y esa responsabilidad. Sí o sí voy a tener que asumir el transporte local desde mi bodega hasta el aeropuerto. Y nuevamente, al igual que en el caso carretero, tendré que haber tramitado en la aduana aérea la declaración de salida, de tal manera que cuando mi camión llega a la aduana aérea, ¿no es cierto?, pueda ingresar sin mayores inconvenientes para posteriormente ser recibida o recepcionada la mercancía por la línea aérea, ¿no es cierto?, bajo la cual va a salir expedida o despachada al exterior. La otra opción, ojo, basta con que yo llegue con el camión al aeropuerto, obviamente ingrese, ¿no es cierto?, a la aduana respectiva,
Y del momento en que yo llego con la carga al aeropuerto para ser entregada a la línea aérea, en ese momento, en esa instancia, yo, exportador, estoy transfiriendo la mercancía físicamente a la línea aérea y además le estoy transfiriendo la responsabilidad. Perdón. Ello implica que yo no soy responsable de descargar la mercancía en el aeropuerto. Yo llegué con la mercancía arriba del camión, ingresé a la aduana, me estacioné donde me fue señalado y ahí termina mi historia. De la descarga del camión al piso para llevarla a las bodegas, a los RDA, ¿no es cierto?, donde va a estar almacenada a la espera de ser embarcada en el vuelo del día siguiente, todo eso en adelante es de responsabilidad del importador y por consecuencia cargo de él. Entonces yo llego al aeropuerto, a la aduana aérea y entrego la mercancía a la línea aérea sin descargar. ¿Ok? Esto es fundamental, sin descargar. De la descarga en adelante, costo y responsabilidad del importador. ¿Ok? Tercera opción, FCA marítimo. Vamos a vender FCA Talcahuano. ¿Qué significa esto? Significa que yo, exportador, voy a tomar mi carga que ya he producido o manufacturado, ¿no es cierto? La voy a subir a un transporte local, voy a trasladar la carga al puerto de embarque, en este caso, para el ejemplo, puerto de Talcahuano. Cuando yo llego al puerto de Talcahuano, al igual que los dos casos anteriores, tengo que haber tramitado previamente el proceso aduanero de salida y en consecuencia en la aduana de Talcahuano ya debe haber estado tramitado debidamente la declaración de salida, ¿cierto? En consecuencia, llego a la aduana con los documentos aduaneros de respaldo, ¿no es cierto? Ingreso a la zona primaria, ¿no es cierto?, de aduanas, y al igual que en el caso aéreo, sin descargar. Es decir, de la descarga en adelante, responsabilidad y costo asociado para el importador. Ahora, ¿en qué momento voy a entregar la mercancía en el puerto de Talcahuano? ¿En qué momento o instancia lo haré? ¿En qué momento entrego la responsabilidad? Lo que nos está preguntando, profe. No, estoy preguntando, ¿en qué momento? ¿En qué momento voy yo a entregar la mercancía a la aduana marítima, a la naviera con la cual va a salir al exterior? ¿En qué periodo? En el Profe, ¿se periodo refiere al sticking de nuevo? al stacking de nave, muy bien. Al stacking de Stacking, nave. perdón. Stacking, efectivamente. Entonces yo voy a llegar con la carga arriba del camión, ¿no es cierto?, que está haciendo el transporte local a la aduana marítima en el periodo, ¿no es cierto?, de stacking de nave. Yo ingreso a la aduana marítima, me van a indicar dónde estacionar en la zona primaria, ¿no es cierto? Y, al igual que el aéreo, desde la descarga en adelante, ya es responsabilidad y costo del importador. Hago una pregunta por el $1.000.000. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un FCA marítimo y un FOB? ¿Quién me podría hacer una suerte de analogía? O entre todos tratemos de ver las analogías. ¿Dónde estarían las diferencias? En que en el Que con FOB todo estaría cargado en el buque, con FCA no.
Ya, sí, sí, Tania tiene razón. Una de ellas sería que en el caso del FOB, la carga se entrega arriba del barco, ¿no es cierto? Claro. Y en el caso del FCA, no, ¿cierto? Yo llego con el camión en la zona primaria y hasta ahí nomás. Perfecto. ¿Qué otra instancia o responsabilidad o diferencia creen ustedes que es importante rescatar? Don Brian. Investigando. Se lo voy a exponer de esta manera. Desde el punto de vista de la transferencia de la responsabilidad. ¿Dónde está la diferencia entre el FCA marítimo y un FOB? La responsabilidad de que la carga él tiene que gestionar el transporte de la carga arriba del buque o de la nave como tal. O sea, tiene que ver que la grúa que contrató suba la carga y esté segura nomás. De ahí hay ¿Ya? no más. Ujú. Pues Les será voy a algo hablar. así como que se transfiere, o sea, el FOB transfiere la carga y los riesgos en el flete principal y el FCA transfiere cargas y riesgos en el flete local, en origen. Ya, Gustavo, interesante lo que usted está planteando. Muy interesante. Claro, en el FOB yo le entrego la mercancía cargada, ¿no es cierto? Al transporte principal, al barco, a la naviera, ¿no es cierto? Arriba del barco. En cambio, en el FCA se la estoy entregando cargada en el transporte local para que ellos procedan a la descarga, ¿no es cierto? Todavía no aparece el barco, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Me gustó ese punto, don Gustavo. Ya, yo creo que don Gustavo le dio digamos, un punto importante a esta conversación. Porque si en el caso del FOB yo entrego la mercancía arriba del barco y ahí termina recién mi responsabilidad, y en el caso del FCA estoy entregando la mercancía arriba del transporte local dentro, ¿no es cierto?, de la aduana, dentro de la zona primaria de aduanas, desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿qué aconsejarían ustedes a un exportador? ¿Vender FOB o vender FCA? ¿Por qué? Yo en mi caso preferiría FOB, ya que en el caso de un bar me gustaría que estuviera adentro, así me puedo hacer yo cargo del seguro y todos los trámites en este caso de Chile. Ya que en el FCA tendría que sumar más el cargo del bote, o sea, tener que conocer a alguien en aduana ahí que pueda asegurarme que la carga esté segura y hacer todo ese trámite más rápido, por decirlo de manera. Ya. No Es la un, realizo. es un punto interesante, don Pablo. ¿Alguien más? ¿Otra opinión, por favor? Las damas, parece que las damas se quedaron viendo el partido. No, profe, acá estamos. Y los varones están aquí. ¿Ah? A ver, señoritas. Profe, diría que se corren más riesgos en el FCA en el transporte marítimo, como eso, más que nada se asumen más riesgos como de transporte. ¿Quién asume más riesgos? El exportador al contratarlo. El exportador a contratar FCA. Ujú. ¿Sí? Ya, sí. Anda un poquito, anda cercana Profe, a la posición de don Pablo, ¿ya? yo opino algo un poco diferente, A ver, don porque Gustavo. si soy el vendedor, a mí me conviene entregar la mercancía cuanto antes. Ya. Entonces, creo que al entregarla al transporte local, eh, no estoy asumiendo otros riesgos
que están más adelante en la cadena, ¿no? Perfecto. Entonces quizá me ahorro algunos problemas que puedan aparecer en quizás estivando la carga o en zona primaria. Mi responsabilidad Ya. llega hasta que entrego la carga al flete local Ah, muy interesante, don Gustavo. Don Gustavo, perdón, su acento, de ¿de dónde? Venezuela. De Venezuela, ya. Este es un curso bien internacional, por lo que veo, ¿eh? Colombia, Venezuela, Chile. Ya. Esto es parte de la globalización. ¿Ah? Porque es verdad, porque si contratamos FCA, llegamos hasta solamente el transporte local. En cambio, si contratamos FOB, tenemos que estar pendientes de que esto quede arriba del buque. Y cuando pasa arriba la carga, arriba del buque, puede que, no sé, alguna grúa se le caiga el contenedor y los productos por ende queden todos en mal uso después. Perfecto, mire. Mire lo curioso que se dio acá. Don Gustavo y don Brian tienen más o menos la misma similitud en la idea. ¿Ah? Y don Pablo es más o menos consistente con lo que señalaba la... ay, ¿cómo se llamaba la otra persona que estaba ahí? Dafne, profe. La cita Dafne. Dafne Moreno, ¿no? Sí, profe. Sí, Dafne Moreno, ya. Usted está obligada a dejarme bien en este curso, ¿eh? Porque lleva mi apellido, así que tiene que dejarnos bien. Sí, mire, les voy a hacer una aclaración. Primero, nosotros cuando estamos en el transporte marítimo, tenemos que entregar la mercancía a lo menos 48 horas antes de que el barco arribe. ¿Ello qué significa? Que hay 2 días, por lo menos, en los cuales yo como exportador pierdo completamente el control de la mercancía y de lo que le pueda ocurrir. Porque imagínense, yo entrego 48 horas antes. ¿Y qué pasa si hay un problema de clima, ¿no es cierto? Un problema marítimo, y la nave no puede entrar a puerto porque, no sé, problema de lluvias, de tormenta, y necesita quedar, ¿no es cierto?, a la deriva, a la espera de que baje la normalidad, ¿no es cierto? Y en consecuencia, en vez de 48 horas, recién a las 72 horas o a las 100 horas, recién el barco pudo entrar al puerto. Porque antes era imposible por un tema, ¿no es cierto?, climático. Situación que se da. O otras veces el barco no puede entrar porque, por ejemplo, ha ocurrido, ¿no? Que el puerto está en paro, los trabajadores del puerto, y en consecuencia no se recibe, ¿no es cierto?, nave porque no hay atención a la nave, ¿cierto? Han habido situaciones en que las empresas estibadoras, ¿no es cierto?, se han ido a huelga y han parado completamente el sistema portuario, pues, porque no podemos recibir barcos porque no tenemos con qué o con quiénes atender a esas naves, ¿no es cierto? Entonces el barco tiene que esperar que se regule el tema. Mientras tanto pueden pasar días y días, ¿no? Entonces, si yo estoy entregando la mercancía a lo menos 2 días antes de que llegue el barco y pierdo completamente el control de esta mercancía porque está fuera de mi alcance, cuando yo vendo FOB, quedo expuesto en términos de riesgos a lo que le puede ocurrir a esta mercancía que ya fue entregada, pero fue entregada en términos físicos, es decir, se produjo una transferencia física del bien, pero todavía no se produce la transferencia del riesgo, por cuanto yo sigo, ¿no es cierto?, siendo responsable de lo que le puede ocurrir a la mercancía hasta que el barco arribe y la mercancía efectivamente esté en condición FOB. En cambio, si yo vendo FCA,
siguiendo un poco con la praxis de don Gustavo y de don Pablo, ¿no? Y yo llego FCA al puerto, ingreso, entrego la mercancía sobre el medio de transporte para que me la bajen y la almacenen. Yo, exportador, en el momento en que ingresé a la aduana marítima con la mercancía sin descargar, para que la descargaran, ¿no es cierto?, al interior del puerto, yo junto con transferir en ese momento físicamente la mercancía, ¿qué estoy transfiriendo también? Estoy transfiriendo la responsabilidad respecto del riesgo. Entonces estoy transfiriendo físicamente la mercancía y estoy transfiriendo el riesgo asociado. Por tanto, si después el barco llega dentro de las 48 horas o llega a la semana después, ya no es de responsabilidad mía lo que le hubiera ocurrido a la mercancía en su estadía a la espera de la nave. Porque yo no vendí FOB, vendí FCA. ¿Se entiende? Sí, profe, por completo. ¿El resto del curso está claro? ¿Por qué uno u otro? A ver, dicho de otra manera, a ver, vamos a... Cita Camila Fuensalida, ¿está por ahí? Sí, profe. Cita Camila, ¿cómo está? Buenas tardes. Tardes, noches ya en realidad. Tardes, noches, muy noches. Cita Camila, ¿entiende usted, o de otra manera, qué me aconsejaría usted como exportador si voy a vender marítimo, Valparaíso? ¿Me aconsejaría FOB o me aconsejaría FCA? Creo que FOB. ¿Usted me aconsejaría FOB? Sí. Ya, ok. Vamos a ver qué más está por acá que... don Felipe Pérez. ¿Está por ahí, don Felipe? Sí, profe. Don Felipe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Don Felipe, ¿qué me aconsejaría usted? ¿FOB Valparaíso o FCA Valparaíso? La cita Camila me está aconsejando FOB Valparaíso. ¿Usted qué me aconsejaría? Yo creo que FOB también. ¿Usted me aconsejaría FOB también? Ok, don Felipe, gracias. Cita Joana Vázquez. ¿Está por ahí? Sí. Cita Joana, buenas noches. Cita Joana, y la cita Camila y don Felipe me aconsejan que exporte FOB Valparaíso. ¿Usted qué me aconseja? ¿FOB Valparaíso o FCA Valparaíso? ¿De exportar? Sí, de exportar. Yo le recomendaría un FCA. ¿Usted me recomendaría un FCA? ¿Mm? Ya. ¿Y por qué me recomendaría un FCA, cita Joana? Porque coincido con lo que indica Gustavo. ¿En qué sentido? Por favor, con sus palabras. ¿En qué sentido? Que si yo fuera exportador me conviene entregar más rápido la mercancía, digo. Ya, me libero más rápido la mercancía. Y además me estoy liberando de la responsabilidad, ¿no es cierto? Además, claro. Además, claro. Porque si yo vendo FCA Valparaíso, yo llego con el transporte local a la aduana de Valparaíso, me estaciono donde me va a indicar el funcionario de aduana, ¿no es cierto? Y de la naviera van a venir a buscar la carga del camión. Y entonces ellos tendrán que preocuparse de bajar la carga, llevarla a las bodegas, almacenarla, ¿no es cierto? A la espera que llegue el barco. Y yo, en ese mismo momento,
en que le estoy transfiriendo físicamente la mercancía, les estoy transfiriendo a ellos también el riesgo y la responsabilidad. Entonces, cuando el camión se devuelve, yo ya estoy listo, ya tranquilo, ya me olvidé ya este negocio está cerrado para mí, ¿cierto? En cambio, si yo le hubiese vendido FOB, yo llego a la aduana, entrego la mercancía, pero aun cuando ellos me la reciben físicamente y la van a almacenar a la espera que llegue el barco, yo tengo que seguir esperando que llegue el barco, que recale, que vayan a buscar la mercancía en la bodega, que la traigan al lado del barco y que la suban. Y como dijo por ahí, creo que don Gustavo, fue que dijo, ¿qué pasa que si en ese momento la están cargando y, no sé, se accidenta la mercancía? Si yo vendo FOB y mientras están cargando le pasa algo a la mercancía, ¿yo soy responsable de lo que le pueda ocurrir como exportador? Sí. Porque mientras no esté en condición FOB, mientras no esté acá, ¿no es cierto?, en esta condición, cualquier cosa que le ocurra de aquí para atrás es de mi responsabilidad, pues, como exportador. En todo este tramo, desde la bodega hasta la mercancía, ¿cierto?, depositada aquí arribita. Pero si yo vendo FCA, yo no tengo que esperar que llegue el barco y que esté cargada para transferir el riesgo y la responsabilidad. Yo eso lo transfiero en el mismo momento en que llego con el camión a la aduana para ser descargada. Entonces, fíjense ustedes que la Cámara de Comercio, en esta última versión, precisamente aconseja a los exportadores que para poder transferir rápidamente riesgo, responsabilidad y, por supuesto, la mercancía objeto de esta compraventa, en el caso marítimo, se le aconseja que en vez de un FOB sea, ¿no es cierto?, un FCA. ¿Ha quedado ahora más clara el concepto, la idea? Don Felipe, señorita Camila. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entendemos entonces el por qué el ideal sería entonces FCA, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa ahora en el caso que sea un multimodal? ¿Qué es una operación multimodal? ¿Cuándo hablamos de tiene una doble operación multimodal? Cita Tania. Cuando tiene doble transporte, profesor, según entiendo. ¿Solamente doble transporte? Puede pasar de carretera a barco y así. Y así sucesivamente. O sea, cuando Claro. estamos hablando que participan entonces, a lo menos dos o más medios de transporte, ¿no es cierto?, en un mismo proceso, ¿no? Claro. Ahí estamos hablando de un multimodal. Muy bien. ¿Y cuál sería la principal característica de un transporte multimodal, señorita Tania? Supongamos que sale carretero, después sigue por barco y después avión y termina llegando en tren. ¿Qué pasa con los documentos de transporte internacional en el caso de un multimodal? Ay, Para no ejemplo, recuerdo bien cómo se llaman los documentos, pero debería ¿pero ahí tener vamos a varios tener uno manifiestos. por cada transporte o vamos a tener un solo documento? Comprendo que uno por cada transporte, además que cuando llega a una aduana tiene que indicar de que está pasando por ahí nada más. ¿Y eso cómo se llama aduaneramente? No me acuerdo. La destinación aduanera, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién le ayuda aquí a la señorita Tania? Una peña. ¿Cómo se llama la... Tránsito, ¿no? ¿Ah? Tránsito era, ¿no? Muy bien, don Gustavo. Tránsito internacional. Muy bien. Cuando una mercancía pasa por un país o más de un país, en función del destino final, ¿no es cierto?, es una mercancía que va en tránsito internacional. Muy bien. Ya. Yo les preguntaba si en el caso de un multimodal, y supongamos que para el ejemplo van a participar 3 medios de transporte en la operación, ¿debe haber un documento de transporte por cada uno de ellos o habrá un solo documento? A ver si está Angélica.
Sí, profe. Aquí estoy. La pillé distraída. No. A ver si te Angélica. Si esta operación va a ocupar 2 o 3 medios de transporte distintos, ¿se requiere un documento de transporte por cada medio de transporte o un solo documento? Yo Si es creo que uno multimodal. solo. Yo creo que ¿Ah? uno solo. Yo creo que uno solo. Uno solo. Ya. Cita Florencia, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Cómo está? Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, muy Buenas bien. noches. Cita Florencia, a razón de la pregunta que le hacía la cita Angélica, si vamos a tener 3 medios de transporte distintos en una operación multimodal, ¿vamos a requerir un documento de transporte por cada uno de ellos o un solo documento? Profe, yo creo que un solo documento. Un solo documento. Muy bien. Tienen un 7 gambas. ¿Ah? Cuando es multimodal, una de las características de las operaciones multimodales es que existe un solo documento que ampara todo el proceso de transporte, independiente si participan 2 o más medios de transporte distintos. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. El transporte multimodal es relativamente joven. Llegó en la década de los 80 a instalarse en el mercado internacional. ¿Ok? Así que es relativamente joven. Y una de las principales características es que en el transporte multimodal existe, primero, un solo monooperador, es decir, una empresa que es la encargada de coordinar todos los medios de transporte que van a participar en cada proceso. Y segundo, que en razón de los medios de transportes va a existir un solo documento de transporte que va a permitir este tránsito internacional. ¿Ok? Un solo documento de transporte. Así que, bien, bien. ¿Se dan cuenta cómo vamos jugando con los contenidos, con las materias pasadas, aduana, transporte? De eso se trata esta cosa. De que ustedes entiendan que al final del día las asignaturas se van concadenando unas con otras. Los conocimientos no son aislados. Esto es solamente de aduana, esto es de transporte, esto es de banca, no. Va todo concadenado. Voy a hacer una última pregunta para el multimodal y avanzamos. Si contratamos una operación con un LCL, ¿dónde transfiero yo la mercancía y la responsabilidad si fuese un puerta a puerta? Para lo que acabo de plantear voy a hacer 2 preguntas previas. Primero, ¿conocen ustedes el concepto de inland freight? Inland No. freight. Segunda pregunta, ¿alguno de ustedes ha contratado un transporte internacional que incluye el transporte local, ya sea en origen o en destino? Sí, por AliExpress. Ya. Ujú. Ya, ok. Sí, ya, perfecto. Pero estamos hablando en la condición LCL. ¿Qué significa la sigla LCL/LCL? Yo no tengo idea, profe. Que La es verdad. un part Carga suelta. container. ¿Perdón? Pues es Que una es un carga ¿Carga part suelta? compartida. container. Menos que una Suelta. carga de Ah, no, carga suelta, cierto, carga Una suelta. carga compartida, profe. Carga suelta. LCL es carga compartida. ¿Qué significaría eso? Significaría que en el país de origen se consolida la carga, ¿no es cierto? Carga consolidada en el país de origen, ¿cierto? Allá se consolida. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí. De acuerdo, profe. Y esa carga consolidada que sale en origen, llega a destino también, obviamente, consolidada, ¿no es cierto? Por eso dice LCL, LCL. Less than container load, ¿cierto? Less than container load. Perfecto. En una operación LCL, LCL, ¿podríamos tener un flete internacional contratado puerta a puerta? Sí, profe. Tontito. ¿Por qué cree usted que sí? Me parece Usted como le colocó Tito acá Correa. Tito. ¿Ah? Dice Tito Correa, pues entonces yo le tengo que decir cómo parece. Tito Correa, pucha, La ese es mi apodo. informalidad misma. ¿Ah? La Demasiada informalidad. informalidad, creo yo, profesor. La Francamente. informalidad misma. ¿Cómo se llama, señor Carrasco? Señor Correa, profe, pucha, ahora me cambió No, la Correa. vida. Correa. Ah, le cambiaste el apellido. Correa, perdón. ¿Cómo se llama entonces, señor Correa? Ahí podemos ocupar un DDP, un DAP, lo LSL, y hablamos puerta a puerta. Ya, no, pero eso tiene que ver con la transferencia de responsabilidad. Yo me remitía al tema del transporte naviero. La pregunta mía era, si yo tengo una operación marítima, LCL, ¿podríamos contratar un transporte internacional puerta a puerta? Es decir, desde la bodega del exportador hasta la bodega del importador. ¿Podríamos hacer contratar ese servicio así? De puerta a puerta, si la carga contenerizada es LCL, LCL. Carga suelta, si hablamos de contenedor, es Creo un que no. puerta a puerta. Si hablamos de LSL, es carga suelta, no se puede. No se puede, muy bien, no se puede. No se puede. Porque a lo más la carga podría ser consolidada en puerto. Sí. Que en la práctica no es así, porque la verdad que el forwarder nosotros la va a consolidar en su bodega y va a llegar con el contenedor ya consolidado al puerto, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa cuando ese contenedor llega a destino, en la aduana de destino? ¿Sale el contenedor camino al importador o no? ¿Lo puedo decir yo, profe, o digo a los muchachos? A ver, si nadie sabe, vamos con usted. Ahí pasa al extraportuario, profe, al famoso extraportuario. ¿Y qué Ahí pasa se con hace el la contenedor? descontaminación. ¿Puede salir el mismo contenedor que entró o hay que consolidar? Se supone que ahí sale un contenedor y se va a nuestro portuario. Ahí se sacan las cargas en una desconsolidación de varios clientes. Perfecto, muy bien, se corre. Muy bien. Ese Efectivamente. es mi aporte, profe. Gracias. No, pero agradecido. ¿Tu nombre cuál es, perdón? Tito. Para no decirle Tito. ¿Ah? Roberto Tito Correa. Roberto. Robertito. Robertito. Ya. A ver. El señor Correa ha señalado algo que es muy relevante respecto a la pregunta que estaba haciendo. Primero, ordenemos ideas. Si la carga es LCL, LCL, significa que sale consolidada en origen y llega en consecuencia consolidada a destino. Por tanto, al ser una carga consolidada, significa que en ese contenedor van mercancías de distintos exportadores, destinadas a distintos importadores. Por tanto, no podríamos contratar un flete puerta a puerta, porque el contenedor no sale full de un exportador. Va a salir full, pero con cargas de varios exportadores. Entonces, ahí es donde el ejercicio de los freight forwarders, ¿no es cierto? Es tomar las cargas, consolidarlas, ¿no es cierto? Llenar este contenedor con distintas mercancías de distintos exportadores que van al mismo país y aduana, obviamente, de destino, ¿no? Y como son cargas consolidadas, cuando llegan a destino, no puede salir el contenedor hacia la bodega del importador, porque se supone que hay más de un importador. Entonces hay que desconsolidar la mercancía. Y, en consecuencia, una vez desconsolidada, sale cada mercancía con destino a su respectivo importador, de acuerdo a
los trámites que cada uno de ellos vaya realizando, en la forma en que ellos vayan liberando su mercancía. ¿Ah? Y el contenedor se vacía en esta consolidación y se va al patio de contenedores. Eso sigue por otro camino. Entonces, efectivamente no podemos. Pero, si yo tengo, escúcheme bien, un FCL, ¿qué significa FCL? Full contenedor. Full container, ¿no es cierto? Ahí sí, porque en el full container es un exportador que llenó ese container completito y se lo está despachando a un importador. Entonces, en un FCL, yo podría contratar un flete internacional puerta a puerta. El contenedor sale full desde la bodega del exportador. Hay un transporte local hasta la aduana de origen. Se embarca la mercancía, se hace ruta internacional o tránsito internacional hasta el puerto de destino, se descarga la mercancía al contenedor, el importador hace el trámite de nacionalización, ¿no es cierto? Y el mismo contenedor que llegó sale en un transporte local, ahora en el país del importador, rumbo a la bodega de este. Cuando el transporte local, en origen y en destino, forman parte de la contratación del flete internacional, a esto le llamamos inland freight. Entonces, cuando yo digo el flete internacional fueron, voy a inventar acá, $3.000, y hay un inland freight en origen de $500, y hay un inland freight en destino de $500, entonces el transporte puerto a puerto fue de 2.000. Entonces, 500 flete local en el país de origen, 2.000 flete internacional de puerto a puerto, y 500 en un flete local en el país del importador. Pero al ser contratado puerta a puerta, yo en el flete internacional contraté el servicio completo, un multimodal. Transporte carretero de bodega exportadora a puerto, transporte naviero de puerto a puerto y transporte carretero de puerto a bodega del importador. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, ¿ya? Las formas en que se presentan las mercancías al transporte, ¿cierto? Y según el medio de transporte, puede tener incidencia directa en la responsabilidad y costos asociados en función del Incoterms. Entonces, ojo acá. Vamos entonces al grupo C. Costo y flete. El famoso CFR. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos una operación en que el exportador va a hacer una venta por medio de transporte marítimo, donde se compromete a contratar por cuenta y riesgo, ¿no es cierto?, del importador, el flete internacional. Entonces, vamos a tener un exportador que va a dejar la mercancía en condición FOB y a eso le va a sumar el flete internacional hasta el puerto de destino, eventualmente. El CFR, en consecuencia, es lo que yo en lo personal denomino como un Incoterm compuesto, por cuanto es la suma de
un Incoterm que ya existe, que sería el Incoterm FOB, más el flete internacional. Y como se compone del valor FOB más el flete internacional, pregunto yo, en el CFR, ¿en qué momento y lugar se transfiere el riesgo y responsabilidad al importador? Cuando traspasa a bordo al buque, ¿o no? Muy bien, don Brian, muy bien. Cuando la mercancía está en condición FOB, está a bordo. Sin embargo, el costo del flete internacional, ¿hasta dónde es pagado? Hasta el, el Hasta el hasta el puerto de puerto de destino. destino. Hasta el puerto de destino. Muy bien, muy bien. Entonces, mire, yo les voy a mostrar aquí, voy a mostrarles algo acá. Aquí yo tengo un ejercicio que ya lo vamos a trabajar en detalle. Y quiero mostrar algo acá, miren. Fíjense en este ejercicio. Fíjense en lo siguiente. El Incoterms, este es el mismo color, ¿no es cierto? Exports, Santiago. FAS, Valparaíso. FOB, San Antonio. ¿Qué tienen en común estos tres Incoterms? El país. El país, muy bien, muy bien. El país, ¿cierto? Es decir, en estos tres, la locación, ¿no es cierto? Es país de origen, ¿no es cierto? En cambio, miren acá, ¿qué pasa con estos dos? El CFR Valencia y el CIF Génova. ¿Qué tienen de particular? Distintos puertos. ¿Perdón? Distintos puertos. Distintos puertos, ¿ya? ¿Y son puertos en el país de origen o puertos en el país de destino? Destino. De destino. De destino, de destino. Es decir, acá tenemos una locación. País de destino. Ahí está. País de destino. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se fijan en el CFR, la responsabilidad, ¿no es cierto?, está aquí, en la condición FOB. Pero el costo del transporte contratado ha sido pagado hasta el puerto de destino. Entonces, cuando yo digo CFR Valencia, yo exportador, ¿soy responsable de la mercancía hasta el puerto de Valencia? ¿Qué sería esto España? ¿De lo que le puede ocurrir? No sería responsable de pagar el flete hasta España. Soy solamente responsable del flete hasta España, claro. Pero la transferencia respecto a la responsabilidad y del riesgo está acá, en condición FOB. Entonces, cuando ustedes le pregunten,
Si yo vendo CFR Sao Paulo, ¿quiere decir que soy responsable de la mercancía como exportador hasta que ésta llega a Sao Paulo? La respuesta No. sería... ¿Cuál sería la respuesta? Es solamente responsable del flete hasta Sao Paulo. La respuesta sería, ¿cierto? No, yo no soy responsable hasta el puerto de Sao Paulo. Yo soy responsable del riesgo y del riesgo hasta la condición FOB. Sin embargo, he contratado el transporte pagado hasta el puerto de Sao Paulo. Lo que yo estoy diciendo es, ok, te pagué el flete hasta Sao Paulo, pero no es que yo esté siendo responsable de lo que le pueda ocurrir a la mercancía hasta que llegue al puerto de Sao Paulo. Yo, del momento en que subió la mercancía en condición FOB, transferí físicamente el bien, transferí el riesgo y transferí la responsabilidad, automáticamente. Entonces, este señor, si hubiese querido proteger la mercancía de cualquier eventualidad, tendría que haber tomado un seguro internacional desde la condición FOB hasta su bodega. Porque el flete se lo pagué yo hasta su puerto de destino. En el caso marítimo. Porque también podríamos haberle contratado un flete multimodal que podría haber sido puerto a puerta. ¿Se entiende? El flete yo lo pagué no hasta el puerto de destino, sino que hasta la bodega del importador. ¿Cómo así? Claro, porque contratamos un flete multimodal. Le dijimos a la naviera, oye, cotízame Valparaíso, Sao Paulo, y de Sao Paulo, no sé, a la ciudad X, ¿no es cierto?, en el interior. Entonces, hay transporte marítimo puerto a puerto, más un inland freight en destino, puerto a bodega del importador. Pero esto que yo estoy señalando no tiene que ver con la responsabilidad o con el punto de transferencia del riesgo. Tiene que ver con la forma en que yo le contraté a mi cliente el transporte internacional. Es solamente eso. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Señoritas. Ya, se me quedaron dormidos. No, por mi parte, profe. No, se me quedaron. No, Estoy aclarando todo, profe, profe. súper No claro. entendieron, no entendieron, profe. ¿Entendieron? Sí. Ya. Vamos a ver Más o si... menos. Bueno, tarea para la casa, entonces, repasar un poco esto que hemos visto, estos conceptos. Ya nos pilló la hora, ¿ya? Para entonces el martes poder seguir avanzando. ¿Ah? Si no tienen dudas ni consultas por ahora, yo sí les tengo, deseo... Brian, pero es la que dice la vez pasada. El lunes. Brian, parece. sí. Respecto, y esto es válido para todos sus compañeros que lo conversé, la señora Yasna me señala expresamente de que para esos efectos le hagan llegar un correo a ella, ¿ya? Haciéndole la consulta pertinente para darle la respuesta por la vía formal, ¿ya? ¿Tienen el correo de ella? ¿Es la Yasna Vélez? No, Se los doy. ¿Sí? Anoten. Anoten. A ver, Profe, disculpe una consulta. dígame. No sé de qué estamos hablando. Ya, lo que pasa es que don tampoco. Brian me consultaba el otro día si era posible hacer su práctica, toda vez que están cursando el nivel 400, ¿no es cierto?, el último semestre. ¿Ya? Entonces yo ¿Cómo hacerlo ahora? le hice notar a la señora Yasna la consulta, me dijo, ¿sabe qué? Que me escriban y lo revisamos en particular. Profe, Entonces, ¿podría hacer un alcance? pero por supuesto, Justamente hoy yo hablé por el mismo tema, de adelantar la práctica, ¿Mm? y me dijeron que
como requisito, bueno, uno debiese cursarla cuando ya esté egresado, pero si uno la desea adelantar, tiene que pagar todo el semestre por adelantado y el proceso de práctica y titulación, que son 300.000 pesos. Eso se puede pactar en cuotas. Eso por una parte. Y lo otro es que me mandaron una carta que la puedo compartir al WhatsApp del curso para que todos estén al tanto, que están ahí los requisitos, las maneras de cursar la práctica, que también se puede convalidar si tú estás trabajando en el rubro, hay varias maneras, y también me pasaron como una carta adaptada con mis datos para yo presentar a la empresa y así apurar el trámite, porque si uno tiene ahí visto entre ceja y ceja dónde uno quiere postular, se puede, pero hay requisitos que cumplir, así que yo se los comparto al grupo. Fantástico, fantástico. Además de que, claro, si están trabajando en el área, yo me imagino que el instituto, digamos, tiene una condición especial en ese sentido, de todas maneras. ¿Ah? Bueno, les doy el correo igual de la señora Yasna Vélez, que entiendo que es la coordinadora, con ella yo converso. Su correo es yvelis ESCS, sería Escuela de Comercio Santiago, ¿no es cierto? ESCS.cl. Yasna Vélez. Ella es la persona que administra la información y que les puede pautear debidamente entonces el tema, ¿no? Porque creo que es súper válido la inquietud de don Brian, toda vez que como ya están en el último semestre, actualmente sí es posible poder avanzar y adelantar el tema fantástico. Y más todavía si están trabajando en el área, donde yo me imagino que sin duda tiene que ver ahí algunas condiciones especiales que les permiten avanzar en ese sentido. Bueno, agradecido por su tiempo y buena disposición. Profe, disculpe, descansa. súper cortito. Diga. Con respecto a las preguntas que hay en el foro para el día 5 y 6, ¿Sí? No sé si estoy yo equivocada, pero me da la impresión de que la pregunta es la misma en los dos foros. Sí. No sé si Está como alguien repetida. vio. Sí. A ver, puede haber, es que yo hice un foro y después quise rectificar. No voy a hacer cosas que a lo mejor no lo borré y dejé dos foros. Voy a revisarlo. Lo voy a revisar. Ya, profe, por favor. Porque si es la misma pregunta, puede ser eso, que yo hice uno después dije, no, es que no me gustó como que redactada en realidad. Cosas de viejo, pues, ¿no? Cosas de viejo. ¿Ah? Entonces, entonces lo hice de nuevo y a lo mejor, claro, hice el otro y no borré el antiguo y quedaron dos foros, pero es uno solo, es uno solo. Ya, Es uno profe, solo eso foro. quería tener Así, claro, ya. lo voy a revisar. Lo voy a revisar y lo corregimos inmediatamente. Gracias por el alcance de Ciudad Angélica. Gracias, profe, a usted. Bueno, que tengan buen descanso y un buen fin de semana. Y Dios mediante nos reencontramos entonces el martes a las 19 horas. Que estén muy bien. Okay. Gracias, profe. que esté bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.